vamos a analizar algunos elementos de la unidad 3. Como es una unidad un poco más extensa, me voy a referir a dos cuestiones en dos pequeños videos de introducción. La primera parte de la unidad se refiere a los efectos personales del matrimonio con un reconocimiento específico a la igualdad de derechos y deberes. Nuestro Código Civil y Comercial, respondiendo a las pautas convencionales constitucionales, ha reconocido las mismas condiciones para los matrimonios de personas del mismo o diferente sexo, y las mujeres, por lo tanto, estamos superando esa antigua barrera que era darle más derechos a los varones con respecto a los bienes de la mujer. Hoy es indiscutible que cada una de las partes tenemos roles y funciones distintas, que la organización familiar o matrimonial no debe estar atada al sexo para asignarnos una u otra tarea en especial, porque no tendrá ningún tipo de consecuencias, salvo que justamente la desigualdad esté tan instalada que luego deba repararse cuando no ha sido respetada. En esta cuestión de la primera parte tenemos el tema del divorcio. El divorcio es una previsibilidad o una posibilidad que se ha venido dando en la sociología o en la realidad social a raíz de la larga etapa de vida que tenemos actualmente las personas y los cambios que van surgiendo en las distintas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que así como tengo la libertad de buscar la forma familiar más adecuada a mi persona y encontrar otra con quien compartir esa decisión, también puedo tomar la decisión de cesar en aquel matrimonio que no resulte adecuado cuando ya no tenemos un proyecto de vida en común o ya no sintamos que uno coopera con el otro. El divorcio es un acto judicial que requiere el debido asesoramiento legal. Esta es una gran responsabilidad que afrontamos abogados y abogadas para que cuando la persona te pregunte que se quiere divorciar, tenga el asesoramiento por las consecuencias que trae ese divorcio. Estas consecuencias no solo están vinculadas a la cuestión patrimonial que tenga que ver con la división de los bienes, si es que optamos por el régimen patrimonial de la comunidad o el de separación de bienes, sino también con otras instituciones que están en esta unidad, como son las compensaciones económicas. Por eso es que me quiero referir en esta primera parte al divorcio en sí mismo. El divorcio es una petición, no es un trámite controvertido, pero justamente por ser un trámite simplificado que se va a tramitar ante los juzgados especializados de niñez, adolescencia y familia, requiere que la petición que formula una persona inicial contenga una propuesta de cuáles van a ser la forma de regular los efectos más importantes. ¿Cuáles son los efectos más importantes? Y los efectos personales más importantes están vinculados a si ese matrimonio tuvo hijos o hijas y si esas personas son aún menores de edad. Entonces se deberá realizar una manifestación de cómo piensan organizarse para justamente tener la posibilidad de garantizar que esas personas menores de edad no van a tener privaciones, no van a tener modificaciones en su atención, en sus cuidados personales, y también no solo de los hijos, sino que también se va a hacer una propuesta con relación al uso de la vivienda, porque ustedes saben que la vivienda es un derecho humano, todos tenemos el derecho humano a la vivienda digna. Sin embargo, siendo un bien escaso, está previsto en nuestro código que digamos quién sería la o las personas que continuarían en el uso de la vivienda. Y también teníamos la posibilidad de hacer una propuesta en consideración a si creemos que va a ser necesaria o no una compensación económica.
En la petición de divorcio yo formulo una propuesta y luego judicialmente se va a notificar a la otra parte en un proceso simplificado. La provincia del Chaco tiene un Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la ley 2950M, que si son chaqueños la deben leer para comprender cómo va a ser ese trámite del divorcio. Se le va a notificar a la otra parte para que se refiera a esos puntos del convenio regulador, que es una propuesta que puede convertirse en un convenio total o parcialmente si la otra persona coincide en lo que uno propone. Este divorcio puede ser peticionado por uno o pueden ser peticionados por ambos. Las peticiones de ambas partes se llaman divorcios bilaterales, mientras que la otra petición es unilateral. No existe más el uso de la palabra divorcio consensual o de mutuo acuerdo, porque eso responde a la denominación de los divorcios anteriores que se incluían por el transcurso del tiempo, por un consenso. Acá las dos personas se pueden poner de acuerdo y pedir conjuntamente o no hacerlo. En esa petición de divorcio se debe acreditar el vínculo, es decir, uno debe presentar el acta del registro civil del matrimonio. Se debe decir también desde cuándo dejaron de tener ese proyecto en común. Si uno no especifica la fecha desde el cese de la vida en común, del proyecto en común, conforme el artículo 480, si uno no manifiesta cuál es la fecha, el juez o la jueza va a considerar que este matrimonio se extingue a partir de la notificación a la otra persona de la petición formulada por una. Es decir, que nosotros siempre le enseñamos que es muy importante que se pongan, si están de acuerdo, en cuál es la fecha en que cesó la vida en común con este objetivo de justamente continuar con el proyecto común. Entonces, por eso, en su programa, en la unidad 3, en el punto 2, se refiere a esos requisitos para el procedimiento y cuáles son los efectos del divorcio. Los efectos del divorcio es que extinguen el vínculo, con lo cual las personas recuperan, por supuesto, su actitud nupcial, y además también se pone fin, en el caso de que no se haya optado por el régimen de separación, a la comunidad de ganancias. Este tema es sumamente importante para la próxima unidad, cuando vamos a entrar a los distintos regímenes patrimoniales matrimoniales. Y luego, en esta misma unidad, no solo nos vamos a referir al divorcio como un proceso simplificado de personas que pueden ejercer libremente la decisión de poner fin a un estilo de vida familiar, sino que también nos vamos a referir a la otra forma familiar, que son las uniones convivenciales. En el medio, entre esa forma familiar del matrimonio y la forma familiar de las uniones convivenciales, en esta unidad va a aparecer la figura de la compensación económica, que es a lo que me voy a referir en otros minutitos en otro video. Ahora quiero referirme brevemente y por comparación a la unión convivencial. La unión convivencial tiene como requisito tener también dos personas mayores de edad. Las personas mayores de edad que también van a formular un proyecto de vida en común tienen que ponerse de acuerdo para convivir. El requisito de la convivencia pública, es decir, que los demás vean que son una pareja pacífica y de manera constante y exclusiva, va a ser justamente lo que va a caracterizar a la unión convivencial. No utilizamos más el concepto peyorativo que pertenecía a la legislación anterior de concubinato, aun cuando todavía algunas leyes laborales o algunas leyes de seguro no hayan modificado el concepto. Nosotros y ustedes no podemos utilizar una palabra que no está vigente. Cuando dos personas
tienen este plan de vida que se semeja en el matrimonio, pero no tiene toda la formalidad y por lo tanto los efectos personales y los efectos jurídicos son distintos, las uniones convivenciales decimos que para ser tales tienen que tener un periodo de duración, es decir, tienen que convivir durante un plazo mínimo de 2 años. Y luego, estando conviviendo más de 2 años, teniendo estas características de tener una relación de exclusividad, entonces podemos tomar la decisión de registrarla o no registrarla. La registración o no de esa unión convivencial va a tener mucha incidencia en materia de protección, sobre todo de la vivienda. Y también es una simplificación de las pruebas. Esto también genera algún tipo de confusiones. ¿Dónde se registran las uniones convivenciales? Se registran en el registro civil. El registro de estado de capacidad civil de las personas tiene un libro propio para registrar las uniones convivenciales. Al momento de registrar las uniones convivenciales, los convivientes pueden presentar también un pacto convivencial donde ellos mismos, en toda libertad, pactan algún tipo de decisiones que les parezcan importantes para ese estilo singular de convivencia que han establecido. Esto quiere decir que también podemos plasmar probatoriamente que tenemos una unión convivencial en otro tipo de instrumento, como podría ser el recurriendo a una escribanía o en un juzgado de paz, pero el efecto protectorio, sobre todo de la vivienda familiar, está reservado solamente a las uniones convivenciales registradas en el registro de estado y capacidad civil de las personas. Normalmente las personas acuden a registrar esa unión sabiendo que tiene efectos diferentes del matrimonio. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en el matrimonio subsiste el sistema patrimonial de la comunidad como régimen supletorio, lo que no sucede en las uniones convivenciales, donde cada uno de las o los convivientes va a conservar los bienes de su titularidad en su propio patrimonio. Por eso vamos a hablar de uniones convivenciales con bienes personales, mientras que en los matrimonios, cuando no hay opción por el régimen de separación, sino solo el de comunidad, vamos a referirnos a distintos tipos de bienes gananciales y bienes propios. Entonces seguimos insistiendo en que son dos formas familiares diferentes con consecuencias diferentes. El cese de la unión convivencial es una cuestión de hecho, no requiere la judicialización como en el caso del divorcio, y sí es importante notificar al registro civil si la ha registrado y a la otra persona, por lo que vamos a ver en el próximo video de esta unidad 3. Les decía en esta misma unidad 3 que teníamos una figura que es una gran novedad que tiene el Código Civil y Comercial, que es la figura de la compensación económica. La figura de la compensación económica es un reclamo que se venía haciendo desde la doctrina e incluso de la jurisprudencia para proteger sobre todo a las personas que no venían de un matrimonio sino de una unión convivencial, pero también para proteger sobre todo aquellas situaciones en las que había mucho desequilibrio entre un miembro de la unión o un miembro del matrimonio y otro. Para nosotras, para la cátedra, es sumamente importante que ustedes estudien en paralelo tanto el artículo 441 como el artículo 524 para notar las diferencias y similitudes de la compensación económica. En sí, la compensación económica es una institución reparadora, es una institución protectora que se diferencia de los alimentos porque no deviene como una consecuencia de un deber jurídico de asistencia, sino que puede darse o no. Entonces habrá supuestos en los que quede muy evidenciado
el desequilibrio manifiesto entre una persona y otra en razón o con causa adecuada en la ruptura del matrimonio o en el cese de la unión, y la finalidad es restablecer ese desequilibrio manifiesto para evitar el empeoramiento de una y el beneficio de otra. El texto, cuando ustedes hagan el paralelismo entre el artículo 441 y el 524, es sumamente similar. En uno dice que el cónyuge a quien el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto, que signifique un desempeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene un derecho a una compensación económica. Y el 524 para uniones dicen que cesada la convivencia, el conviviente que sufre también un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento en su situación económica, con causa adecuada en la convivencia y en su ruptura, tienen derecho a una compensación económica. ¿Cuál es entonces la diferencia si en ambos casos tenemos en cuenta que se provoca ese desequilibrio manifiesto en razón de la ruptura o del divorcio en sí mismo? Las diferencias van a estar dadas por algunos motivos. En primer lugar, por la manera en que se va a afrontar el cumplimiento de la reparación. Lógicamente, la manera de afrontar en el matrimonio es más intensa y tiene más posibilidades, y en el caso de la reparación de la convivencia es más acotada la forma de cumplimiento de la compensación económica, ya que en la unión convivencial esa reparación tiene que ser una prestación única o simplemente por la renta, pero por un tiempo determinado, que tiene como límite el plazo que duró la convivencia. Esto en el supuesto de que estemos hablando de compensaciones económicas controvertidas, es decir, una persona dice que a mí me corresponde una compensación económica, el otro dice que no, y entonces tiene que intervenir un juez o una jueza para decidir. Es una cuestión muy importante porque tanto en el matrimonio como en las uniones convivenciales, cuando hay un convenio de compensación económica, como hay una cuestión patrimonial, prima la autonomía y las partes pueden acordar por encima de lo que podría eventualmente fijar un juez. La compensación económica entonces va a mirar cómo se encontraba esa pareja al inicio de su relación, tanto en el caso del matrimonio como en el de la unión convivencial, y cómo se encuentra al momento de la finalización. Hay como un paralelismo y ahí entran a tallar algunos elementos que van a tener impacto, como por ejemplo las tareas que ha hecho uno y otro durante el desarrollo del matrimonio o durante el desarrollo de la unión, cómo se ha comportado uno para con el otro, si lo ha ayudado en el trabajo, si le ha dedicado más tiempo al cuidado de los hijos o de otro familiar, y si eso le ha quitado su propia posibilidad de desarrollo o de encontrarse en mejores situaciones económicas. Estas cuestiones que uno tiene que ponderar también se van a ponderar, por ejemplo, en el caso del divorcio, cuando sea cómo se resolvió la cuestión patrimonial, es decir, si se partió ese régimen de comunidad 50% cada uno, y si ese 50% que le toca a una persona era insignificante comparado con todos los bienes que tenía la otra persona. En esto también se tiene de alguna manera una perspectiva mayor con lo que llamamos los lentes violeta, es decir, una perspectiva de género, porque todavía, según los censos de nuestro país, las mujeres se encuentran con mayor dedicación a las tareas de cuidado o a tareas menos calificadas en cuanto al pago, por decir, maestras, personas que producen bienes y servicios, mientras que los varones todavía ocupan más
altos cargos gerenciales o empresariales, con lo cual sus ingresos son mayores. Entonces era muy frecuente que al momento del divorcio, como ahora la culpa ya no va a estar atravesando estas situaciones, era importante que se tenga en cuenta que no haya un enriquecimiento de uno respecto del otro. Y evitar ese enriquecimiento se da no solo a través de la figura de la prohibición del enriquecimiento sin causa, sino a través de la figura de la compensación económica, que lo que hace es restablecer esas diferencias a fin que al terminar, esa persona que le haya dedicado más tiempo a las tareas no generadoras de tanto dinero o de ganancia, pueda, sin embargo, continuar adelante o tener su propia forma de subsistir. Anteriormente nosotros decíamos que la figura de la compensación económica se iba a ir perfilando. Hoy, con 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial, podemos decir que en casi todas las y los jueces se ha instalado esta mirada profunda del caso concreto en base a las pruebas. Es decir, es una responsabilidad de las abogadas, de los abogados, de suministrar pruebas de cómo habían estado al inicio de la relación y de respetar los plazos. Los plazos para iniciar una petición de compensación económica en el matrimonio son 6 meses a partir de la que quedó firme la sentencia de divorcio. En la compensación económica son 6 meses a partir de la ruptura de la convivencia. Por eso es que urge tener en cuenta ese plazo para interponer la acción. Ustedes saben que en los procesos de familia se ha previsto como previo o prejudiciales las mediaciones. Si se ha solicitado una mediación, se interrumpe con ese pedido y la realización el plazo de prescripción. No obstante, hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa de iniciarlo a tiempo. Sin embargo, también les tengo que decir que han habido excepciones cuando las personas cesan de convivir en razón de una medida de protección contra la violencia y la persona, por su condición de víctima o por haber sido agredida, se encuentra sin posibilidades, por lo que el proceso le lleva de recurrir prontamente a pedir el asesoramiento. Han habido excepciones donde el plazo no se ha computado rígidamente cuando dejaron de convivir, sino cuando esta persona se encontraba en condiciones de superar la gran vulnerabilidad en la que le había dejado una situación de violencia. No hay un criterio único para determinar la cuantía de la compensación económica. Lo que sí es necesario es pedir un valor, pedir un importe fundadamente, o pedir la renta de un determinado bien, o pedir claramente qué es lo que nosotros pretendemos para el caso en que tengamos que acudir a la justicia. El pedido debe ser fundado. Muchas veces se opta por pautas como el valor del ganado, si la persona a la que le estás demandando, por ejemplo, es un gran empresario ganadero, o los salarios mínimos vitales y móviles. Hay también fórmulas que hacen cálculos entre lo que uno podría haber aportado a la previsión social si hubiera trabajado realizando tareas domésticas, pero esas opciones de distintos criterios no son rígidas. De ahí que es bastante amplia la posibilidad de la prueba y de la pretensión, y también el juez de admitirla. Hay una gran jurista, la doctora Mariel Molina de Juan, que tiene un libro sumamente interesante en materia de compensación económica, que es una doctrina altamente recomendable. Y cuando estamos hablando de uniones convivenciales, es una autora que ha profundizado mucho y que tiene escrito sobre el tema. La doctora Victoria Pellegrini también nos puede dar
herramientas útiles no solo para el grado, sino también para el posgrado. Lo importante es que hoy la Argentina cuenta con esta figura para evitar justamente el desequilibrio manifiesto y la perpetuación de ese equilibrio, y tenemos una figura propia que se diferencia de la compensación económica como la tiene regulada Chile o como la tiene regulada España, que fueron las fuentes tomadas en cuenta por nuestro legislador al hacer la regulación de esta figura. Y los invito a profundizar este tema.